En este momento, las 7:25 de la tarde, en Santa Rosa tenemos una temperatura de 13 grados y 7 décimas y tenemos el agrado de presentar a quien hoy nos está visitando y le agradecemos por ello, que es Roberto Rodríguez, quien fue titular de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno Provincial, que hizo un muy interesante trabajo y que está en condiciones de decirnos que en medio de este panorama sumamente angustiante a nivel nacional, en La Pampa por lo menos se bajó lo que más duele y que más daño puede hacer, que es la pobreza estructural. Es decir, que se instale una situación de pobreza y dure por siempre. ¿Cómo estás, Tarahui? Buenas noches. Bien, un gusto. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, efectivamente es así. Se puede decir que en La Pampa la situación no está tan complicada porque hay pobreza, pero que no es estructural. Bueno, lo que yo diría es que en 42 años de democracia transitamos por varias gestiones de gobierno nacional de distintos signos políticos, que a pesar de todos esos cambios que hubo, que algunos tiran para abajo lo que es el bienestar de la sociedad, lo que es la justicia social, lo que es una mejor distribución del ingreso, el acceso a mejores condiciones de vida, está muy incidido muy fuertemente por los gobiernos nacionales. Y eso se nota, pero a pesar de eso, en este periodo de 42 años, lo que notamos es que La Pampa, a pesar de que hubo cambios de gobierno nacional, en la provincia, aún manteniendo el signo político, que es el mismo que el actual, las condiciones de la población pampeana es una de las que se encuentra en condiciones privilegiadas en el contexto de las 24 jurisdicciones del país. Entonces, esto es alentador y hablan de algo, de que es distinto, de que somos distintos a pesar de la mala gestión que pudiera haber de los gobiernos nacionales. Y esto está demostrado con números. Y están los números que no los invento yo, sino que los ofrecen los censos nacionales de población. Que, digamos, es una foto que cada 10 años más o menos se da a partir del 80, el 91, el 2001, el 2010 y el 2022. Entonces, claro, en cada periodo, esa foto que vemos cada 10 años, estamos viendo que adentro hubo una película, durante esos 10 años, esa década, hubo una película donde cambian los actores, pero el pueblo es el mismo, digamos, y bueno, y sufre o se ve favorecido por la instrumentación de políticas macroeconómicas, digamos, que sí, es lo que va estableciendo pisos o de mejora o de desmejora, como lo que vos acabás de introducir en tu programa, cuando hablás de qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que nos está pasando. Lo mismo dije yo entonces cuando estaba el gobierno de Macri. Claro. Entre el 2015 y el 2019, yo alerté que las medidas que estaba tomando Macri iba a incidir en esto y efectivamente lo vemos que hay una baja. A pesar de que La Pampa pudo resistir hasta el 2022, que fue el último censo, porque, por ejemplo, las 5 o 6 mil viviendas que no financió Macri por el plan Fonavi, lo hizo La Pampa. Sí, señor. Y eso reduce una de las dimensiones del índice de necesidades básicas insatisfechas, que es la vivienda propia, porque esa vivienda nos soluciona 3 problemas, nos soluciona de la dimensión, que es la vivienda adecuada, el hacinamiento y el servicio sanitario que tiene la vivienda adentro. O sea, claro, que matamos 3 pájaros de un tiro, por así decirlo. Y en el devenir de la construcción de la vivienda, ni qué hablar con lo que tiene que ver con la generación de trabajo directo y en los alrededores. Bueno, claro, por eso digo, la vivienda, por supuesto, la construcción es uno de los sectores más ágiles en la generación, pero también en la destrucción, ¿no? Porque ya vimos que
el sector de la construcción fue la que más perdió. Creo que en La Pampa perdió 2.000 empleos registrados. Sí, sí. Esto Sí, es sí. muy claro, muy evidente. Y es así. Y a veces se utiliza como un factor de la economía para generar empleos rápido. Y acá no hay construcción pública ninguna, al contrario. Hubo cancelación de toda ella, hubo cierre de todas, deshicieron o desarmaron o desaparecen Vialidad Nacional, los organismos públicos están desapareciendo, no hay controles, todo destrozado, el país destrozado, las rutas destrozadas, y me imagino cómo va a terminar esta película. Claro. En ese sentido te pregunto, Tarahui, el número inicial de esta democracia que se midió allá por el año 91 por primera vez en el censo, comparado al del 2022, nos marca un porcentaje de pobres en la provincia de La Pampa menor en el 22 al de el inicio de la democracia. Bueno, el inicio de la democracia, vos que hablas del 1991, yo te corrijo, fue del censo del 80, que claro, cuando se instala la democracia en el 83 ya estaba el censo, por lo tanto había datos, bueno, 3 años atrás, pero eran datos frescritos. En aquel momento hablábamos que en La Pampa tenía el 18, casi 19% de sus hogares con condiciones de factores de necesidades básicas insatisfechas. Gente que no alcanzaba a acceder a esas necesidades que son básicas, que definimos como básicas, que ya te dije el 3. El hacinamiento, o sea que haya más de 3 personas por cuarto en esa vivienda, el servicio de cloaca, de desagüe de cloaca, lo cual resuelve un problema sanitario y de salud, el tema de las condiciones de la vivienda, si es una vivienda adecuada o es una vivienda viven ahí porque le prestaron un local, un lugar, claro, o es un conventillo o es algo, un rancho inadecuado. Ese valor que en el país era del 22% en el 80, pasó a ser ahora en el 2022 de 6,8%. Y en la provincia de La Pampa pasó de 18,8, o sea, un poco más bajo que en el país, unos 4 puntos, a 2,6. O sea, que del 6,8 que tiene la nación, que tiene el país, las 24 jurisdicciones en el 22, La Pampa tiene solamente el 2,6. ¿Y esto qué hace? Esto coloca que la provincia de La Pampa, dentro de la región estadística pampeana, es la que tiene un índice de NBI más bajo de todo ese conjunto de 24. Y eso significa que cayeron los hogares con necesidades básicas el 65%. Es impresionante el número y también es impresionante que todo esto se haya logrado justamente en el periodo democrático. Ahora que la democracia está puesta casi en duda porque el hecho básico de la democracia, que es ir a votar, mucha gente reniega de ir a hacerlo. Acá en La Pampa, gracias al desarrollo democrático, por más que el gobierno ha sido del mismo color político, se ha logrado toda esta mejora y justamente por políticas del gobierno provincial que aún tuvieron que ir a contramano de las políticas nacionales porque las políticas nacionales hubieran generado la pobreza que se generaron en otros distritos. Sí, exactamente. Cuando acá queda muy claramente demostrado que cuando hay gobiernos que instrumentan políticas neoliberales o liberales u ortodoxas o de ajuste o como le quiera llamar, al país le va mal y a La Pampa también. Entonces, fíjate que en la década del 90 estuvo el peronismo con Menem, sí, ese peronismo de Menem con sus políticas, a pesar de que era peronista, pero tenía políticas liberales, instrumentó o neoliberales o ortodoxas o como le quiera llamar. Es la única etapa de la democracia de esos 10 años, el 2001 al 2010, donde las necesidades básicas aumentaron. Aumentaron
el 2,3%. El único periodo, en todos los demás ocurrió lo contrario. En el periodo del 80 al 90 se bajó un 11%, aumentó en el del 2000, del 91 al 2001 en 2,3%, el del 2001 al 2010 el 23% se bajó, el 23%. Y bueno, y hoy estamos ateniéndonos a estos indicadores. Cuando yo te estaba describiendo cuáles son las dimensiones que incluye el NBI, te decía todo lo que tiene que ver con la vivienda, condiciones que se viven entre la vivienda, y te digo también las condiciones de ingresos que tienen las familias. Esto establece, el NBI establece que todas los hogares que tienen más de un perceptor de ingresos cada 4 miembros, ese hogar está incluido dentro del NBI. Y también el tema del alfabetismo. Y si hay algún chico en edad escolar que no está asistiendo a la escuela, ese chico también incide en el factor de NBI. Por eso que la única forma conocida hoy por hoy, la única forma amplia, integrada, permanente, dura, estructurada, por eso estructural, es el NBI. Y el resto son las otras pobreza que conocemos, que es por línea de pobreza, que varía, que es un sub y baja. El NBI, necesidades básicas insatisfechas, es un indicador clave, central, único si se quiere. Pero también es cierto que el dato que da el NBI responde necesariamente a una gestión de gobierno. Porque ya hemos padecido a un Mauricio Macri que dijo que iba a dejar todas las cosas que estaban bien e iba a agregar otras cuestiones revolucionarias. La caída, mejor dicho, el aumento de las necesidades básicas insatisfechas en la Argentina durante la gestión de Macri muestra a las claras que es imposible con un gobierno liberal sostener políticas sociales y económicas que aseguren la caída del índice de necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Sí. Eso, bueno, es la predicción, que en realidad no necesita ser muy vivo para ver cuando empieza a caminar un gobierno, saber cómo le va a ir, con qué pierna cojea, digamos. Claro. Entonces, ya sabíamos que íbamos a pasar. Cuando suspendieron las viviendas del FONAVI, en este caso fue para la provincia de La Pampa y alguna otra, ya se sabía. Cuando ponen pauta de aumentos salariales limitadas, ya te está diciendo otra, acá está pasando algo o va a pasar algo con los ingresos, y efectivamente pasa. En una provincia donde el 30% del parque de las viviendas, el 30% son viviendas sociales gestionadas por el gobierno provincial o municipales, es muy notorio esto y es muy dañino lo que pasa en la sociedad, por más que nos digan, bueno, nadie se va a morir tirado en la calle. No, es que hay que dimensionarlo lo que esto Seguro significa. que sí, y entonces me imagino lo que puede llegar a acontecer en la próxima medición que se haga dentro de unos años con estas políticas que para la provincia de La Pampa el gobierno de Milei ya paralizó totalmente la obra pública y básicamente los planes de viviendas del Procrear, y también le ponen un techo a las paritarias de un 1%, que significa un aumento insignificante ante una inflación que, por más baja que sea, ronda siempre los 2 puntos. Sí, bueno, y te falta agregarle la desocupación, porque esos 200.000 desocupados o cesanteados, registrados, caídos en lo que va de este gobierno, te habla muy claro que lo que pasa. Recuerdo con la época de Menem, con las privatizaciones, fueron 250.000 en todo el periodo de Menem, que había caído el salario, la cantidad de empleos registrados. Y acá ya llevamos 200.000. Y alegremente contentos porque echaron 70.000 o 50.000 de la administración pública,
o porque las fábricas se cierran, o porque Paolo Roca ahora está despidiendo gente, y eso que son los más poderosos del continente por lo menos. Entonces, todo esto es muy dañino y pasan muchísimas cosas dentro de esta estructura. Porque cuando yo digo, pasa esto cuando falta vivienda, las dimensiones que toca, y cuando los ingresos y queda gente desocupada también, la distribución del ingreso, que eso que parece muy lindo, que es una frase que queda bonito, bueno, también se da una distribución geográfica, equitativa o injusta. Y fíjate el dato que yo te digo, en el año, desde el 80, el primer periodo de la democracia, del 80 al 91, empeoraron 7 jurisdicciones de las 24 y mejoraron 17. En la época del 91, la década 90, casi hegemonizada por el menemismo, se da a la inversa. Los que empeoraron fueron 17 jurisdicciones, empeoraron, y solo 7 mejoraron en ese esquema de gobierno. Y fíjate que entre el 2000, en la década del 2000, o sea, entre el 2001 y el 2010... Lo que se conoció como la década ganada. Bueno, pero algunos te dicen ganada de qué, porque se la robaron todo, pero sin embargo acá veo que hay 22 provincias o 22 jurisdicciones que le fue mucho mejor contra solamente 2 que perdieron, 2 jurisdicciones que perdieron, que fueron, bueno, Neuquén y Santa Cruz. Entonces, petrolera y bueno, la crisis que habrá habido en ese momento. Entonces, al mismo tiempo, estos gobiernos producen injusticia, y cuando eliminan, como hacen las regiones, las economías regionales, las van sacando apoyo y van poniendo impuestos o reduciendo impuestos esporádicamente o regionalmente o por lugar, están produciendo este efecto que en la sociedad, aunque no lo vemos hoy, pero esto está y está ocurriendo. Y está ocurriendo ahora como ocurrió en alguna vez. Y que a pesar de que entre el último censo, el del 22, ocurre algo que nos disfraza qué es lo que está pasando, porque ocurrió que estuvo, durante el 2000, estuvo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner también estuvo hasta el 2015, sí. Hasta 2015, por lo tanto, entre la mitad de esta foto, que es entre el 2010 y el 2022, hubo un gobierno de presencia, un Estado presente, que es el que a veces se denosta, pero que es el que hace obras a favor del pueblo. Definitivamente. Y entonces, sí. Y a continuación, ¿quién vino? Vino Mauricio Macri, sí, que cortó todo. Y a continuación, ¿qué pasó? Vino Alberto Fernández y también la pandemia. Claro. Por lo tanto, los buenos resultados de la política del 2010 al 2015 de Cristina Kirchner está diluida acá. Por eso que el crecimiento fue bastante bajo, porque fue el 3,3. No obstante eso, La Pampa siempre estuvo en la mejor condición. Siempre fue cabeza de este proceso entre 4 de la región pampeana, que es La Pampa y Santa Fe. ¿Por qué La Pampa siempre se mantiene así, según tu interpretación? Bueno, yo interpreto porque está pasando esto, porque los componentes de la necesidad básica y satisfecha de la gente es cada vez menor. Por lo tanto, se está resolviendo. Es una decisión política. Y sí, porque aparte ocurre otra cosa llamativa en este censo del 22. El del 2010 nos mostraba que el aumento de la población había sido del 6%. En cambio, el del 22 fue casi el doble. Qué bárbaro. El 12%. Entonces, aparte de que creció la población, de que se quedó más gente a vivir en La Pampa, y que a su vez vino más gente, nosotros La Pampa sigue bajando en los índices.
Entonces esto tiene ese significado. Y por eso la Pampa, yo digo también que la Pampa es la mejor desde esta óptica. Seguro. Y lo voy a decir, lo voy a sostener, y porque son los números y cualquiera puede acceder a los números estos. Se mete en el censo, va a un procesador o a algunos cuadros sí. acá y listo. Entonces, hay que dice no, porque no sé qué. Veo que por ahí yo publico algo y me bardean, qué sé yo, que son los famosos trolls, esos que andan ahí, que Ni no hablar. tienen identidad de ningún lado, y dicen, no, porque es Cuca, qué sé yo, que no sé cuál. Bueno, acá están los números, muchachos. Para el que no le gusta el Cuca, están los censos nacionales de población y vivienda. Muy que bien. lo usen de vez en cuando porque no muerden. Perfecto. Y Roberto Rodríguez también es integrante de la Asamblea por los Ríos y entonces lo queremos aprovechar solicitándole una opinión respecto a dos cosas. Primero, que ya hace 5 años que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la correntía que tendría que haber ingresado a La Pampa por el río Atuel y después la infame declaración de algún funcionario de Mendoza que dice que está cumpliendo con esa resolución judicial. Ah, bueno, no, claro. No, en realidad no están cumpliendo porque lo que se pide y lo acepta en el fallo de la Corte es que las aguas es del Atuel, proveniente del Atuel. El agua que trae el Atuel desde sus comienzos, Claro. con sus afluentes y todo. Acá lo que están dejando pasar, o pasa sola, porque es agua de reuso. Es agua que limpian los canales, agua que sobra, agua que no es época de riego. Esa es el agua, porque llueve ocasionalmente en algún lugar. Esa es el agua que está. Y en realidad no es eso lo que se está pidiendo y va a pasar siempre lo mismo. Cuando hay exceso pasa esto y cuando no se corta. Ahora en verano, en la época de riego no queda ni una gota. Eso es lo que tiene que cumplir es con lo que decidió la Corte, que dice que tiene que entregar en Puente Vinchunquero el 3,2 metros cúbicos por segundo y no lo están haciendo. Y siempre emplea algún artilugio para desaparecer de cumplir. Y bueno, nosotros hemos presentado también junto con la FUCHAP, hicimos presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciéndole que, bueno, acá la justicia decidió esto y acá ni la justicia ni los gobiernos pueden hacer cumplir ese fallo, que algo está pasando. Así que le dio entrada, le dio vista a esta comisión internacional y seguramente en algún momento está pidiendo información a La Pampa, Mendoza y a Nación y también tendrá que pronunciarse sobre esto. Pero son obsesivos en la negación de este derecho, de un río que a todas luces y por toda la explicación habida y por haber y desde siempre es un río interprovincial. Entonces La Pampa es dueña. Seguro que sí. Roberto Rodríguez, amigo Taragüí, muchas gracias por habernos visitado. No, al contrario, un gusto, Javier. Un abrazo.